Bienvenidos al webinar de Improve. En este seminario vamos a hablar sobre el sarcoma felino asociado a inyecciones, eso todo visto desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, en 1991, unos estudios epidemiológicos descubrieron que había una fuerte asociación entre la administración de vacunas felinas inactivadas, como la leucemia y la rabia, y el subsecuente desarrollo de un sarcoma de tejidos blandos. Estos estudios también demostraron que lo más seguro que la causa de estos tumores eran el adyuvante de la vacuna, como era el caso del aluminio que estas vacunas contenían. Y lo que suele ocurrir es que estos adyuvantes de la vacuna crean una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria crea una proliferación incontrolada de fibroblastos y miofibroblastos y estos van a llevar al desarrollo del tumor. El tiempo de desarrollo de un tumor después de la vacunación puede ir desde 4 semanas desde que se hizo la inyección, incluso hasta 10 años después de haber sido inyectados. A lo largo del tiempo se ha visto que hay otras causas también, otras reacciones que pueden ocurrir también que pueden causar este tumor, como la presencia de un microchip, de una inyección de antibióticos, se ha relacionado con inyecciones de Metacam e incluso de glucocorticoides. Y simplemente lo que ocurre es que cualquier tipo de inyección crea una reacción inflamatoria en el gato y esto desarrolla el tumor. Por ello el nombre se ha cambiado de sarcomas felinos asociados a vacunas a sarcoma felinos asociado a inyecciones. Entonces también se creó un grupo de trabajo para intentar disminuir o eliminar la posibilidad de que estos tumores aparecieran. Y en este grupo de trabajo lo que se decidió es que había que minimizar el uso de vacunas polivalentes, usar vacunas sin adyuvantes, como el caso del aluminio, y hoy en día ya ninguna vacuna va a tener estos tipos de adyuvantes, especialmente del aluminio. Es importante que evitemos el sobrevacunamiento y luego siempre que administremos una inyección subcutánea, que lo hagamos en el tejido subcutáneo y no lo hagamos intramuscular. Porque de esta forma, si se crea el tumor está localizado en la zona subcutánea y la siguiente cirugía va a ser menos agresiva que si está en una capa más profunda ya en el músculo y vamos a tener que hacer una cirugía mucho más agresiva. Y luego en ese momento, cuando se empezó a pensar que la causa de estos tumores eran vacunas, se empezaron a poner cada vacuna en una extremidad distinta. Primero es importante que si vacunamos a los gatos que pongamos las vacunas o en la cola o en las extremidades, porque de esta forma podemos hacer cirugías más sencillas, que serían la amputación de la cola o la amputación de la extremidad, pero podrían ser curativas o curativas a mayor largo plazo que si lo hacemos las típicas vacunas entre la zona interescapular. Entonces se decidió que la vacuna de la rabia se pondría en la zona distal de la extremidad posterior derecha, la leucemia en la zona distal de la extremidad posterior izquierda y luego otras vacunas en la zona distal de la extremidad anterior derecha. Y de esta forma para poder determinar en ese momento qué vacunas eran las que estaban causando el tumor. Entonces, esto es muy importante, como ya hemos dicho un poco, siempre que pongamos vacunas, vamos a intentar ponerlo en las extremidades, en la porción distal, porque podemos obtener mayor cura, o en la cola para amputar la cola si el tumor apareciera. Esto también lo podríamos aplicar a inyecciones de antibióticos, Metacam, otros antiinflamatorios no esteroideos o de incluso glucocorticoides. En cuanto a los signos clínicos, lo que vamos a ver es una presencia de una masa firme en la zona donde se pone la vacunación o la inyección. Y normalmente suele aparecer esta masa en un tiempo menor a los 3 años desde que se ha hecho esta inyección. La localización de estas masas son en las zonas donde nosotros inyectamos estas sustancias. La zona más típica es la zona intercapsular, porque es donde se pone la mayoría de las vacunas, pero también claro, en la pared torácica, pared abdominal, región lumbar, músculos semimembranosos y semitendinosos y ponemos las inyecciones en esa zona y luego zona subcutánea o intramuscular dependiendo a qué nivel se ha puesto la inyección. Suele ser una masa subcutánea con una gran adherencia a planos profundos. Puede ser una única masa o puede estar dividida en muchos nódulos pequeños. Supuestamente se dice que es no dolorosa, pero muchos de estos gatos suelen presentar siendo más agresivos de lo normal y muchas veces una vez que quitamos estos tumores suelen ser menos agresivos. Y es un tumor bastante invasivo localmente que lo más seguro es que produzca bastante dolor, aunque a lo mejor los gatos no lo expresan claramente. Raramente van a ulcerar, pero claro, a medida que aumentan de tamaño pueden llegar a ulcerar. Suelen tener un crecimiento rápido
Como ya hemos dicho, importante que va a ser localmente invasivos. Entonces, lo más importante es que a la hora para intentar curar o aumentar el tiempo de supervivencia de estos pacientes, es que hagamos un tratamiento adecuado. Para ello, muy importante que primero obtengamos un diagnóstico y lo hagamos de la forma correcta, que hagamos un estadiaje, porque todo tumor puede metastatizar a otras zonas. Importante planear bien nuestra cirugía y en principio conviene utilizar TAC o resonancia para determinar exactamente cuáles son los límites de este tumor. Tenemos que realizar una excisión radical y en algunas circunstancias a lo mejor necesitamos dar tratamiento adyuvante para disminuir el riesgo de recidiva. En cuanto miramos a la biopsia, siempre vamos a querer hacer una biopsia incisional. La citología normalmente en estos tumores no da muy buenos resultados. Nunca queremos hacer una biopsia excisional. Si nosotros si tenemos la sospecha de que es un sarcoma por inyecciones y hacemos una biopsia excisional sin haber hecho una cirugía radical, entonces el intervalo libre de enfermedad va a ser mucho menor, es decir, que va a volver el tumor mucho más rápidamente, mucho más agresivamente, con lo cual el tiempo de supervivencia va a ser menor en estos gatos, con lo cual citología en principio no nos da mucha información, con lo cual siempre una biopsia incisional y no una biopsia excisional. Lo que vamos a observar es un infiltrado inflamatorio basado principalmente en linfocitos y macrófagos, y luego vamos a observar células mesenquimales con un alto índice mitótico, un pleomorfismo nuclear y celular, y va a haber mucha necrosis tumoral, y por eso muchas veces estas citologías no son diagnósticas, porque lo que obtenemos es simplemente un proceso inflamatorio o un proceso de necrosis, pero no conseguimos identificar estas células mesenquimales. Por tanto, la biopsia planeada correctamente es el paso adecuado. Entonces, en cuanto a la técnica de biopsia, queremos coger siempre, pues, en la zona, el margen entre el tumor y piel normal. Queremos coger una biopsia relativamente grande, pero siempre teniendo en cuenta que la zona donde hemos hecho la biopsia también tenemos que planearlo para a la hora de reseccionar este tumor no aumentar la cantidad o la dosis de cirugía que tenemos que aplicar, con lo cual no queremos hacer la biopsia a 1 centímetro de la masa, causar mucho cambio tisular, porque luego a la hora de hacer la cirugía, nuestros márgenes van a ir a partir de esa incisión que hemos hecho para la biopsia, no de donde está el tumor. Entonces, cuando biopsia incisional, pues podemos hacerlo con un punch, con un wedge o con un TrueCut. Entonces, vemos en esta primera foto aquí a la izquierda, en el cual tenemos la biopsia, está realizada prácticamente al margen de lo que es el tumor. Y de esta forma, cuando nosotros planeamos nuestra cirugía, vamos a coger 3-5 centímetros de márgenes sanos alrededor de esta masa, vamos a calcular esos 3-5 centímetros a partir de la biopsia. Por eso no queremos hacerlo alejado de la masa y siempre hay que planear muy bien dónde hacemos esta biopsia para luego también tenerlo en cuenta cuando hacemos nuestra cirugía posterior. Entonces, esto sería una aproximación muy pequeñita, una pequeña incisión en piel para coger, y siempre cuando cogemos una biopsia queremos coger si vamos a hacerlo quirúrgicamente, como en este caso, queremos coger un buen trozo de tejido, de tumor, para que nos dé un diagnóstico correcto. Otra opción sería hacerlo con el típico TrueCut que todos conocemos, pero aquí, claro, la cantidad de tejido que cogemos es un poco menor, pero se puede coger también un TrueCut y si nos da un diagnóstico o un no diagnóstico, entonces siempre podemos hacer la biopsia cogiendo un trozo más grande de tumor. Entonces, si miramos un poco ahí dentro del sarcoma felino, hay también distintos tipos. Lo más común que vamos a observar son los fibrosarcomas, pero también pueden tener rhabdomiosarcomas, histiocytoma fibroso maligno, sarcomas indiferenciados, osteosarcomas extraesqueletales y condrosarcomas. O sea que hay una variedad del tipo de tumor, pero todos van a ser de origen mesenquimal y todos van a ser sarcomas. Y la gran mayoría, un 60%, va a ser de un alto grado, un 35% va a ser un grado intermedio y solo un 5% son un grado histológico bajo, con lo cual la gran mayoría son malignos. En cuanto a metástasis de estos tumores, en principio
no suele ser muy alto. Según qué artículo, qué libro, está entre un 10% a un 28%. Pero el sitio más común donde suelen metastatizar estos tumores suele ser al pulmón, con lo cual siempre conviene mínimo de unas radiografías torácicas, sino un TAC, pero en principio no haría falta tanto hacer una ecografía abdominal, ya que es más raro, pero también puede metastatizar a órganos abdominales como riñón, bazo, intestino e hígado, con lo cual no estaría mal hecho el hacer una ecografía abdominal. Y por supuesto, siempre muy importante palpar los ganglios linfáticos regionales y si está aumentado de tamaño, hacer una citología. Si no está aumentado de tamaño, tampoco está de más hacer una citología para asegurarnos que no haya metástasis. Pero la información mínima que queremos antes de hacer una cirugía sería al menos una radiografía, un TAC pulmonar para determinar que no haya metástasis en estos casos. Entonces, en cuanto al diagnóstico por imagen, como ya hemos dicho, radiografías torácicas como mínimo, fundamental. Una ecografía abdominal no está mal hecho, no simplemente siempre es necesario, pero sería parte de nuestro protocolo diagnóstico. Y luego ya, si tenemos acceso a TAC o resonancia magnética, esto la verdad que es muy importante, ya no solo para determinar metástasis, sobre todo el TAC en la zona pulmonar o incluso un TAC abdominal, pero lo que es muy importante en estos tumores es realizar un TAC, una resonancia del tumor para poder planear correctamente nuestra cirugía. Em, Como ya hemos dicho, es muy importante siempre realizar una radiografía o un TAC, siempre tengamos acceso, es mejor un TAC para mirar metástasis pulmonares porque vamos a poder detectar metástasis de menor tamaño que en una radiografía. Y luego lo importante, como estamos diciendo, en cuanto al TAC y la resonancia a la hora de planear nuestra cirugía, es que la resonancia y el TAC van a doblar el volumen del tumor en comparación con palpación. Es decir, si nosotros palpamos una masa y vamos a coger 5 centímetros de esta masa de tejido sano para nuestra excisión radical. El problema está, como estamos viendo aquí, es que estos tumores van a ser mucho más invasivos y se pueden aumentar mucho más, pueden estar afectando mucho más tejido que lo que nosotros estamos palpando. Entonces, ese TAC y esa resonancia nos va a enseñar cuál es la extensión de este tumor mucho mejor que solo bajo palpación. Entonces, si miramos este TAC de este gato, vamos a ver que no solo hay tres masas, como podemos observar en esta zona, sino también hay un proceso inflamatorio que va a bajar a lo largo de la pared torácica a un lado de ello, con lo cual nuestro margen quirúrgico va a ser mucho más grande que si fuera solo la zona de tejido que nosotros estamos palpando. Y otra, como vemos en este caso, nosotros en este gato podemos palpar lo que es la masa, pero luego si nosotros estamos mirando este TAC, podemos ver que los márgenes a partir de el margen donde acaba este tumor van a ser donde están esas dos flechas, con lo cual es una extensión mucho más grande de lo que realmente nosotros estamos palpando. Aquí tenemos otro estudio de TAC en el cual podemos ver mucho mejor cuál es la extensión de este tumor, que va a ser mucho más de lo que nosotros hemos palpado. Tenemos distintos objetos y siempre se puede hacer distintas reconstrucciones, que lo bueno que nos permite el TAC para poder determinar un poquito cuál es la extensión de este tumor. Es muy común, como he dicho, que obtengan más de un único nódulo y no siempre vamos a poder palparlos, con lo cual ese TAC o esa resonancia nos va a enseñar todos estos nódulos. Y suele ocurrir que se haga multinodular, sobre todo después de una biopsia, con lo cual pues hay que calcular, planear esa biopsia y luego tampoco queremos dejar que pase mucho tiempo entre la biopsia y la cirugía con intención de cura o cirugía radical, porque si no son bastante agresivos y pueden crecer y hacerse más grande y hacerse multinodular mucho más rápido después de hacer la biopsia. Y claro, si ya tenemos múltiples nódulos, en principio esto está asociado a una peor prognosis para estos pacientes. Aquí tenemos un ejemplo igual que se puede observar claramente la masa, pero luego tiene un pequeño brazo que va hacia un lado de la pared torácica creando otra pequeña masa. Y esta pequeña masa que vemos en esta zona más lateral no se podía palpar en el gato. Aquí tenemos otros ejemplos, otros cortes transversales de TAC en el cual podemos ver la extensión de estas masas.
Luego también cuando hacemos el TAC es muy importante cómo posicionamos estos pacientes y lo que ocurre muchas veces los colocamos en posición en decúbito external con las extremidades en flexión. Entonces lo que ocurre es que muchas veces nosotros podemos pensar que la escápula es parte, por ejemplo, es parte del tumor y que para coger más limpio a lo mejor va a haber que hacer una escapulectomía. Con lo cual es muchas veces muy importante el colocar al gato en una posición más normal, es decir, puede coger un cojín o bueno, una almohada, una toalla enrollada o algo así para simplemente colocarlo bajo el esternón para que de esa forma el gato esté como si estuviera casi andando más o al menos tuviera las extremidades más distendidas, así las escápulas no están contraídas o empujadas hacia arriba y así podemos ver exactamente un poco mucho más cuál es la relación del tumor con las estructuras anatómicas de esa zona, porque muchas veces pensamos que la escápula es parte del proceso, hay que realizar una escapulectomía y a lo mejor ese tratamiento es demasiado agresivo para ese paciente y no era realmente cierto, sino era simplemente el posicionamiento del paciente durante el TAC o la resonancia lo que nos ha creado esa imagen. Entonces, cuando opciones terapéuticas que tenemos en estos pacientes, la mejor opción va a ser la cirugía con intención de cura, que son cirugías radicales, a lo mejor no pensamos que no vamos a poder hacer una cirugía excesivamente grande para intentar curar por el tamaño del tumor, entonces vamos a lo mejor hacer una cirugía más pequeña, pero luego con la idea de que luego vamos a disminuir el tumor macroscópicamente y luego utilizar radioterapia para eliminar la enfermedad microscópica que hemos podido dejar atrás. Se puede utilizar radioterapia paliativa, ya que muchas de la radioterapia van a hacer el tumor más pequeño, a lo mejor igual es un tumor que no va a ser operable, pero radioterapia puede hacerlo más pequeño y hace que la supervivencia de este paciente sea algo mayor. Se puede hacer cirugía y quimioterapia, solamente quimioterapia, pero los resultados todavía no son muy buenos, no hay unos fármacos adecuados. En un futuro, pues a lo mejor hay más tratamientos de inmunoterapia o también puede haber otros tratamientos que poco a poco van apareciendo. Entonces, la cirugía con intención de cura. La cirugía en esos momentos tiene el mejor pronóstico y siempre el primer intento de resección tendrá mayor posibilidad de obtener buenos resultados a más largo plazo. Con lo cual es muy importante que hagamos ese primer diagnóstico, planeemos correctamente nuestra cirugía y obtengamos los márgenes decentes desde el principio, porque esta primera cirugía nos va a aumentar el tiempo medio de recidiva y de supervivencia del paciente. Si no hacemos una cirugía primaria correcta y vuelve a aparecer, entonces ya el tiempo medio de supervivencia va a ser mucho menor. Entonces, lo más importante de esta cirugía, queremos cirugías radicales, con márgenes muy amplios. Y en principio lo que se dice es que estas cirugías deberían estar hechas por un cirujano que está acostumbrado o tiene experiencia a cirugías grandes de piel y que está acostumbrado a quitar estos tumores, porque ha habido estudios que se ha visto que si estos tumores se quitan de forma más marginal o más conservativos, sobre todo en clínicas de primera opinión, en comparado con centros de referencia que están más acostumbrados a cirugías, a ser más agresivo con tu tratamiento y hacer cirugías más agresivas, el tiempo medio de recidiva es mucho mayor. Es decir, en primera opinión, alrededor de 66 días, en comparación con un centro de referencia que son 274 días el tiempo de recidiva. Con lo cual hay una diferencia. Entonces lo que ocurre es que son tumores que no suelen estar encapsulados y se suelen extender e infiltrar entre los planos faciales. Por ello hay que obtener márgenes laterales y profundos grandes. Entonces, para márgenes laterales queremos un mínimo de 3, si no 5 centímetros. Y luego siempre de profundidad queremos 2 planos faciales. Es decir, normalmente hay que reseccionar los procesos espinosos dorsales y si hiciera falta, pues la extirpación dorsal de la escápula. Pero recordar que también muchas veces hay que tener en cuenta cómo se ha posicionado este paciente cuando hemos hecho el estudio de imagen. Y es muy importante, como veis en la foto a la derecha, es que nosotros planeamos correctamente todo, solemos coger con un bolígrafo estéril, marcar el tumor, coger una regla, medir los 3, 4, 5 centímetros que queremos, marcarlo todo para asegurarnos que cogemos los márgenes correctos. Porque es muy, como ya hemos dicho antes, el primer intento de resección siempre tendrá la mayor posibilidad de obtener los buenos resultados. Entonces, hubo un estudio ya hace unos cuantos años en que lo que se hicieron fueron comparar una cirugía menos agresiva, cogiendo 3 centímetros
y un plano profundo, cogiendo 5 centímetros y 2 planos profundos. Luego, histológicamente, si cogíamos solo 3 centímetros de un plano profundo, cuando se miraba histológicamente a estos tejidos, solo un 50% se había conseguido la resección completa. Mientras que si cogíamos 5 centímetros y 2 planos profundos, había un 97% de que hubiéramos quitado todo el tumor. Y luego si miramos a la supervivencia de estos pacientes al año y a los años, si solo quitamos los 3 centímetros, al año solo han sobrevivido el 35%. Y si vamos ya al segundo año, solo un 9% está vivo. En comparación de si nosotros cogemos 5 centímetros y 2 planos profundos, al año hay una supervivencia del 91% y a los 2 años de un 86%, con lo cual hay una diferencia bastante grande. Con lo cual siempre hay que intentar que vayamos a por estos 5 centímetros de margen lateral y 2 planos profundos. Entonces, en este estudio hubo 95 gatos en que se obtuvieron márgenes de 5 centímetros y hubo 57 gatos con márgenes de 4 a 5. Y en estos también de 4 a 5, los márgenes histológicos limpios eran de un 95%, mientras que los de 5 eran de un 97%, con lo cual ya podríamos potencialmente bajar de 5 a 4 centímetros, sobre todo si pensamos que va a ser muy difícil cerrar estos tumores. Había un 11% de complicaciones mayores y la gran mayoría de las complicaciones que se vieron fueron por dehiscencia de nuestras incisiones. Lo que también hay que tener en cuenta en este estudio, de obtener idealmente 5 centímetros de margen laterales y 2 planos profundos, o pudiendo ir a 4, es que estos estaban basados en la observación y la palpación, no en el TAC y la resonancia. Entonces, potencialmente si hemos hecho un TAC o una resonancia y podemos determinar mucho mejor esos márgenes o esa extensión del tumor, entonces ya hemos visto que hay una diferencia entre la palpación y lo que nos dice el TAC, entonces es posible que a lo mejor podríamos hacer unos márgenes más pequeños, como a lo mejor 3 centímetros en vez de esos 5. Pero sobre todo si desde luego no tenemos un estudio de TAC o de resonancia, vamos a ir siempre por esos 5 centímetros de margen laterales y 2 planos profundos. Si tenemos TAC, todavía yo iría por 4 o 5 centímetros, pero podrías a lo mejor arriesgarlo un poco y bajar un poco más a 3. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? En principio, si tengo un estudio de TAC o de resonancia, mis márgenes van a ser un mínimo de 3, sino de 5 centímetros laterales. Es importante para obtener un buen resultado histológico, que hemos quitado todo el tumor, es que siempre quitemos el trapecio, y no solo el trapecio, sino el plano profundo, siempre quito los procesos espinales dorsales. Y de esa forma nos aseguramos que cogemos 2 planos profundos, pero raramente voy a quitar la escápula, al menos que claramente en ese estudio de TAC o de resonancia la escápula está realmente afectada por el tumor. De la misma forma que hay muchos casos que se puede hacer cirugía, también hay casos en que a lo mejor el tumor es tan grande y la extensión es tan grande que no vamos a hacer realmente ningún beneficio al gato hacer una cirugía de 5 centímetros, 2 planos profundos, cuando sabemos que vamos a dejar tumor atrás y va a ser una cirugía muy grande, muy dolorosa y a lo mejor no merece la pena. Entonces, siempre hay que saber cuándo y cuándo no operar, y hay casos en los cuales a lo mejor la cirugía no es el mejor tratamiento y eso también hay que tenerlo en cuenta y comunicárselo al dueño. Entonces aquí tenemos un gato como una extensión con un tumor ya, como veis, bastante grande. Van a ser gatos que va a haber que pelarlos, va a hacer campos quirúrgicos muy grandes porque vamos a tener que hacer resecciones muy grandes. Y siempre, como hemos dicho, es muy importante siempre tener un bolígrafo estéril para poder dibujar y planear tu cirugía correctamente. Entonces, en este tumor podemos observar dónde se hizo la biopsia, dónde está esa pequeña herida, una zona perfecta que no va a aumentar nuestros márgenes laterales. Hemos marcado con un bolígrafo la porción que nosotros podemos palpar de ese tumor, incluso podemos mirar al TAC al mismo tiempo y dibujarlo un poquito más grande. Y luego con una regla vamos a marcar claramente esos 5 centímetros de margen lateral que nosotros queremos cortar
y luego lo vamos a dibujar claramente. Porque, claro, si nosotros vamos luego a cerrar la herida, nuestra tendencia siempre va a ser asustarnos del agujero que vamos a dejar atrás y entonces siempre disminuir nuestra cirugía o nuestro campo, o la incisión que vamos a realizar porque tenemos miedo a no poder cerrarlo. Entonces, si nosotros lo, lo medimos y lo dibujamos claramente, esto es lo que tenemos que quitar y sabemos exactamente qué es lo que vamos a quitar y si estamos quitando menos, al menos no nos mentimos y sabemos que estamos quitando menos y por tanto afectando al pronóstico de este paciente, con lo cual siempre es muy importante dibujar y medir claramente y señalar claramente los márgenes laterales que nosotros queremos obtener. Aquí estamos cortando el trapecio y el romboides, podemos observar claramente la escápula del paciente y estamos llegando a los procesos espinosos dorsales para quitar esos dos planos profundos que queremos quitar. Aquí ya sería la incisión que hemos dejado atrás, ya hemos quitado los 5 centímetros de margen laterales alrededor de toda la masa que palpamos o que hemos medido en el TAC. Y hemos quitado esos dos planos profundos, con lo cual acabamos en este caso con una incisión de más de 15 centímetros de longitud y de anchura, pues igual tendría a lo mejor otros 10 centímetros, con lo cual son incisiones o son cirugías muy radicales. Y luego a la hora de cerrarlo, en principio nunca hay que hacer ningún tipo de cirugía reconstructiva, siempre se puede cerrar de forma primaria y siempre es mejor cerrar de una forma lineal. En este caso, en este gato, cerramos una forma de ni, que se puede hacer perfectamente, pero está relacionado con tener un poquito más riesgo de dehiscencias o problemas, sobre todo en esas zonas donde se forma la I. Entonces, siempre que podamos, es mejor hacer cierres lineales, completamente siempre que se pueda. En este caso no quedaba tan bien y por eso lo hicimos. Como veis en este caso hay un catéter de difusión, son cirugías muy grandes, van a ser dolorosas, con lo cual un catéter de difusión viene muy bien para poder administrar anestésicos locales. Y luego vemos un segundo tubo que va a ser un tubo de drenaje. Te dejan espacios muertos, con lo cual hay un riesgo de seromas y poner un tubo de drenaje en algunas ocasiones hace falta hacerlo y haríamos siempre un sistema de succión cerrado. Pero no siempre hay que poner un sistema de drenaje, pero si pensamos que hace falta, se puede colocar. Y luego este sería ya el paciente en el cual tiene una pequeña dehiscencia, pero no es un problema muy grande en este paciente. En este otro paciente, el problema es que se hizo una cirugía, una biopsia excisional, se determinó que era un sarcoma felino de inyección, y entonces va a tener que hacer una segunda cirugía. Y en este caso lo que vamos a hacer es 3 centímetros a lo largo de esa cicatriz. Entonces es importante que no hagamos biopsias excisionales porque raramente son curativas y van a hacer que el pronóstico de estos pacientes sean menores. Este es el caso igual, que estamos cortando el trapecio. Estamos levantando los planos musculares para llegar otra vez a esos procesos espinosos que no se habían quitado en la cirugía inicial, para luego crear otra vez un defecto de piel relativamente grande. Ponemos nuestro catéter de difusión para controlar la analgesia en estos pacientes y luego vamos a cerrar, como he dicho inicialmente, siempre que podamos con un cierre primario, siempre lineal, siempre que podamos. En cuanto a la escapulectomía, es muy probable, como ya hemos dicho, que muchas veces pensemos que la escápula está relacionada simplemente por la forma en que ese paciente ha sido colocado en el estudio, con lo cual realmente no es muy común que la escápula esté involucrado en todo el proceso. Claro, si tenemos que hacer si hace falta hacer la escapulectomía, se puede realizar, pero claro, ya está asociado a mayor morbilidad, mayor complicaciones, mucho más dolor, con lo cual hay que estar seguros que ese tumor está afectando a la escápula y que esto es el tratamiento correcto. Esta sería la resección que vemos un trozo, la porción dorsal de la escápula en esta zona de aquí, es decir, que hemos quitado nuestros 5 centímetros de margen laterales, la escápula estaba afectada, entonces hemos quitado la porción dorsal de esta escápula.
En cuanto a cuidados postoperatorios, como ya hemos visto, va a ser cirugías normalmente muy radicales, muy grandes, con defectos de piel muy grandes, con lo cual es muy importante una buena analgesia y una analgesia multimodal. Y estos catéteres de difusión funcionan muy bien para controlar ese dolor y en principio se utilizan anestésicos locales, idealmente bupivacaína, puede ser lignocaína, ropivacaína, lo que tengáis en la clínica. Y normalmente los tenemos puestos pues a menos 48 horas a 72 horas y normalmente lo daríamos dependiendo del fármaco que utilicéis. Si fuera bupivacaína, pues hablo de 1,5 miligramos por kilo en un gato cada 8 horas. En algunos casos hace falta poner drenaje, pero no siempre hace falta poner un sistema de drenaje. Si pensamos que no hay demasiado espacio muerto, entonces no haría falta poner un drenaje, pero si pensamos que hay mucho espacio muerto, se podría poner un Penrose, pero mucho mejor un sistema cerrado de succión porque tiene menos riesgo de infecciones. Son cirugías grandes y van a estar un poco apretados y va a haber algo de tensión en esa incisión debido al defecto que hemos creado, con lo cual es importante que estos gatos estén en reposo absoluto, con lo cual quiere decir reposo en jaula y normalmente unos 10 a 14 días hasta que esas suturas van a ser eliminadas. Normalmente como puede tardar un poquito más en cicatrizar estas incisiones, a lo mejor conviene remover estas suturas un poquito más tarde de lo normal, en vez de los 10 a 14 días, a lo mejor más de los 14 a los 21 días para asegurarnos que esta incisión ha cicatrizado correctamente. Complicaciones, como ya hemos dicho, hay un moderado riesgo de complicaciones de morbilidad, casi todas están relacionadas con la dehiscencia de nuestra cirugía, porque claro, son incisiones y defectos muy grandes. Los estudios te dicen alrededor de un 11% el riesgo de dehiscencia. Está más asociado si hay una obesidad, si son gatos gordos, si nuestras reconstrucciones son no lineales y por supuesto, claro, cuanto más grande es el tumor, mayor la resección, mayor la tensión, con lo cual mayor riesgo de dehiscencia, pero hay que hacer lo que hay que hacer para quitar este tumor. También cirugías prolongadas van a aumentar el riesgo de esta dehiscencia. Si son pequeñas dehiscencias, lo que suelo hacer es dejarlo cerrar por segunda intención. Como en este gato, por ejemplo, no es una incisión muy grande, se deja cerrar por segunda intención. Si vemos que luego que no cierra, pues siempre se puede poner un par de suturas y cerrarlo. También se ha visto que el cierre primario de estas heridas con grapas, claro, las grapas no soportan tensión tan bien como suturas y podemos utilizar a la hora de cerrar suturas liberadoras de tensión, como a lo mejor suturas en X o suturas en U, para controlar un poquito más esa tensión. Entonces, si utilizamos grapas, no controlan esa tensión tan bien y hay un poquito más riesgo de que podamos obtener dehiscencias. Al principio también pueden quedar un poco, la movilidad de estos pacientes puede estar reducida o afectada, sobre todo si hemos quitado la parte dorsal de la escápula. Y aunque no hayamos hecho eso, como al cerrar todo el tejido subcutáneo y la piel, quedan las escápulas muy unidas y toda la piel muy tensa, pues van a estar un poco afectados esos primeros días y por ello es importante que estén enjaulados para que no estén saltando, corriendo, moviéndose excesivamente. Pueden tener también algo de prurito, que puede hacer que se rasquen más, con lo cual eso puede llevar también un poco más a las dehiscencias. Y luego la mayor complicación de estas cirugías es la recurrencia local de estos tumores, sobre todo si no hemos hecho una cirugía correcta, pero la mayoría, aunque hayamos hecho cirugías correctas, suelen tender a recidivar. Este es otro gato, este gato que cerramos en Y, y como veis también hay ciertas dehiscencias de la incisión. La zona de la I no está tan mal, es un poco más la zona más hacia la escápula, que hay más tensión en esa zona y hay un poquito más de dehiscencia. Tampoco es horrible, utilizamos una serie de grapas para cerrar un poco más los agujeros. Lo que suele ocurrir muchas veces ya no se suele romper una gran zona de la incisión quirúrgica, pero el problema es que también debajo de la piel suele quedar algo de espacio muerto y puede crear un poco más de exudado, de descarga de líquidos y eso hace que tarde todo más en cicatrizar. Pero por ello también es más importante
que cicatrice todo por segunda intención para que cierre de dentro hacia afuera, que nosotros cerrar la piel, dejamos espacio muerto, luego hay más seroma, más riesgo de infecciones. Entonces, incisiones o defectos o dehiscencias pequeñas de nuestra incisión, es mejor dejarlo cerrado por segunda intención. Si son ya extensiones más grandes, pues entonces va a haber a lo mejor que volver a operar y limpiar todo y cerrar todo otra vez, incluso a lo mejor poner un drenaje si hiciera falta. El pronóstico después de la cirugía, los factores que van a influir en el pronóstico, lo primero es la localización del tumor. Si es una zona fácilmente operable, es decir, una amputación de la cola o una amputación de la extremidad, pues vamos a tener mejores resultados porque es más fácil poder eliminar completamente el tumor que si lo tenemos en una zona como la zona interescapular, que ya ha ido en vez de subcutáneo es intramuscular, pues claro, ya son zonas más difíciles de de realizar una cirugía radical. Como ya hemos dicho muchas veces, es muy importante esta primera cirugía para hacer una resección completa. El problema es si hacemos una cirugía primaria mal hecha o una biopsia excisional y la resección de ese tumor incompleto, van a volver mucho antes y van a volver normalmente mucho más agresivo de lo que eran inicialmente, con lo cual esto va a hacer que el pronóstico sea mucho peor. Igual, cuanto mayor número de cirugías hagamos, peor va a ser el pronóstico. La experiencia de cirujano es importante porque, claro, si estás acostumbrado a hacer cirugías grandes y quitar trozos grandes de cuerpo y luego ser capaz de cerrarlos, pues vas a arriesgarte más a ir a quitarlo todo e ir con intención de cura. Si no estás acostumbrado a estas cirugías y vas con un poco más de miedo o inseguridad porque no estás acostumbrado a este tipo de resecciones y de las complicaciones que pueden ocurrir, pues entonces vas a reseccionar menos, vas a hacer una resección incompleta y entonces el tumor va a volver antes y de una forma más agresiva. También, como ya hemos dicho, si ya presentan con múltiples masas, entonces ese pronóstico va a ser peor porque ya es un tumor más extendido y más agresivo. Por supuesto, si obtenemos márgenes limpios, pues el pronóstico va a ser mejor que si obtenemos márgenes sucios, porque va a volver mucho más rápidamente. Y claro, si ya tenemos que haya habido ya una extensión del tumor y ya hay metástasis a otros órganos, pues en principio ya no merecía la pena realizar resecciones radicales o cirugía porque ya este tumor ha metastatizado a pulmón o a hígado o a otros órganos y entonces no vamos a poder obtener cura y este animal va a morir rápidamente. En cuanto a la recurrencia local, que es lo que suele ocurrir, si los márgenes son incompletos, el tiempo medio, el tiempo libre de tumor, si es incompleto, suele ser 4 meses, comparado con 16 meses si hemos reseccionado completamente el tumor. La recurrencia también va a ser 10 veces más probable que ocurra si obtenemos márgenes sucios en comparación con márgenes limpios. En cuanto a radioterapia adyuvante, es recomendable en todos los casos en los cuales no hemos obtenido márgenes amplios o limpios, o en aquellos casos a lo mejor que decidimos vamos a hacer una cirugía conservadora para quitar el tejido macroscópico, sabiendo que dejamos células microscópicas y luego con la radioterapia vamos a intentar eliminar todas esas células microscópicas que hemos dejado atrás. La radioterapia funciona mucho mejor en esa enfermedad microscópica que en tejido macroscópico. Y el momento de empezar la radioterapia, normalmente a los 10, 14 días postoperatorios, cuando la incisión más o menos ya ha cicatrizado. Porque claro, la radioterapia va a enlentecer y afectar a la cicatrización. Entonces, si empezamos demasiado pronto, va a enlentecer esa cicatrización y va a hacer que más riesgo de dehiscencias o que esas heridas no cicatricen y tengamos más complicaciones. Entonces, una vez que estemos contentos que la incisión ha cicatrizado para los 14 días, entonces ya podemos organizar la radioterapia de forma adyuvante. El tiempo medio de supervivencia es algo de 1,5 a 3 años. También se puede hacer radioterapia paliativa en aquellos casos que la cirugía no se puede operar o no se quiera operar o un animal que tenga otras patologías sistémicas que no permitan una anestesia
de esas características o una cirugía grande, aunque claro, para la radioterapia va a haber que seguir anestesiando a estos pacientes. Pero básicamente, como radioterapia paliativa, suele haber el 60% suelen responder y disminuir de tamaño. Pero claro, el tumor no suele desaparecer y en cuanto dejamos la radioterapia va a volver a crecer y a aumentar su tamaño otra vez. En cuanto a la quimioterapia, en estos momentos todavía la importancia de la quimioterapia no está tan claro. Todo ese metástasis, pues a lo mejor sí convendría la utilización de quimioterapia en nuestros pacientes. Ha habido estudios que han demostrado que hay cierto efecto de la quimioterapia in vitro y hay algunos casos clínicos que han tenido cierta respuesta a quimioterapia, pero todavía el tiempo de supervivencia de estos casos clínicos con quimioterapia es muy variable, con lo cual puede que haya un sitio para quimioterapia, especialmente si hay metástasis, pero los resultados todavía no son muy claros. En quimioterapia, como de forma neoadyuvante, puede que disminuyan el tamaño del tumor y lo puedan hacer un poco más pequeños. Es posible que haya un efecto en la pseudocápsula, o sea, lo hace más pequeño, lo hace que el tumor esté más metido, introducido en esa cápsula, es decir, la masa sea más definida, que a lo mejor la cápsula sea más gruesa, y es posible que haya un menor número de células fuera de esa pseudocápsula, y eso puede hacer que dejemos menos tumor atrás, puede hacer que hagamos unas cirugías menos radicales, y luego puede que reduzca el porcentaje de metástasis. Esto es un estudio en el cual había 22 casos. En lo que se hizo una resección en bloque, incluyendo el trapecio, y luego se dieron 3 ciclos de pirubicina 3 semanas antes y después de la cirugía. Y hubo un 84% de supervivencia a los 6 años, pero 18% de estos casos murieron también por fallo renal antes de que el tumor apareciera. Pero hay un sitio para esa quimioterapia, pero siempre relacionado con la cirugía siempre que sea posible. Entonces, como en conclusión, para el tratamiento de sarcomas felinos debidos a inyecciones, em, la cirugía, la cirugía curativa tiene mayor porcentaje de cura comparado con cualquier otro tratamiento de radioterapia o quimioterapia, pero es muy importante realizar un planeamiento correcto de nuestra primera cirugía y para ello es fundamental poder tener acceso a TAC o resonancia para poder saber cuáles son nuestros márgenes o cuál es la extensión del tumor para poder planear nuestros márgenes laterales y profundos. Idealmente siempre realizar una cirugía radical o amplia con 5 centímetros. Si tenemos estos estudios de TAC de resonancia, a lo mejor podemos hacerlos un poco más pequeños, pero aún así, si podemos coger 5 centímetros laterales y 2 planos profundos, vamos a aumentar la posibilidad de que quitemos todo el tumor y que estos pacientes tengan un tiempo de recidiva que tarde mucho más en volver a aparecer. Hay que seleccionar los casos correctamente. Y luego, si no podemos quitar todo el tumor o hemos dejado márgenes sucios, pues a lo mejor tratamiento adyuvante puede ayudar en el manejo de estos pacientes. Muchas gracias por todo. Si tenéis alguna pregunta sobre este webinar, siempre podéis escribir a Improve y me pueden mandar los mensajes. Muchísimas gracias por todo.